Super Mario, Double Dragon, Street Fighter, videojuegos legendarios con películas que decepcionaron a toda una generación. Personajes bizarros e historias cambiadas nos unen hoy en este video. Así que si quieren ver este especial de videojuegos versus cine, ya se lo saben, acompáñenme. Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar. Hace rato que venía pensando en esto de hacer un especial sobre películas malas basadas en videojuegos. Lo de malas después lo vamos a discutir. Tal vez sería más prudente decir películas cuestionables, porque para decir si es mala o buena todos tendríamos que tener las mismas definiciones y eso es un poco difícil. Pero como para ordenar la cuestión, lo que yo propongo es esto. Primero, ¿de qué películas vamos a hablar? Super Mario Bros. De 1993, Double Dragon de 1994 y Street Fighter también de 1994. Por supuesto que en esta temática entrarían muchas más películas, pero me parece que está bueno por ahí hacer una parte 1, una parte 2 más adelante y no aburrirlos tampoco con un video súper extenso. Como siempre que hago este tipo de videos me gusta explicarles de qué manera voy a estructurar el video para que sepan con qué se van a encontrar y si quieren pueden avanzar e ir hasta la parte que ustedes están buscando particularmente. Desde ya les digo, en este video hay spoiler de todas estas películas. ¿Por qué? Porque voy a hacer una reseña, una narrativa de lo que trata cada uno de los títulos. Creería que cualquier persona viendo este video ya vio estas películas y la estructura que voy a seguir es bien sencilla. Una pequeña introducción en la que les voy a contar presupuesto de la película, en qué año salió, de repente qué productora estuvo a cargo del proyecto. Después pasamos a fragmentos de las películas donde les voy compartiendo una reseña para terminar con unas muy breves conclusiones para cada una de las películas. Recuerden que dije, concepto de bueno o malo, bueno, hay muchos factores que pueden contribuir a esa definición, entonces en este video yo voy a dar mi punto de vista, pero por supuesto esto se complementa con sus comentarios después del video. Así que dicho eso, larguemos con, acá lo tenemos, mira, al amigo Super Mario. Es el año 1993 y por supuesto Super Mario la rompía en los videojuegos, la seguía rompiendo. Hollywood Pictures dice, vamos a hacer una peli de este videojuego que la rompe. Con un presupuesto de 42 o 43 millones de dólares, depende la fuente, encontré números un poquito diferentes, y una recaudación que no llegó a los 39 millones de dólares, ya podemos decir que desde los números la película fue un fracaso. Muchas cosas extrañas, muchas cosas encontradas, personajes que son pero que no son, lugares que están pero que no están, un concepto de Super Mario que no es el concepto de Super Mario y una historia que no es del todo o casi para nada fiel a la original. Dicho esto, vamos a ver un poco de qué se trató la película de Super Mario de 1993. Largamos con Super Mario Bros. De 1993 y la historia arranca con una explicación bastante loca, ya que empieza diciendo que hace millones de años, cuando cayó un meteorito que supuestamente extinguió a los dinosaurios, en realidad el impacto habría dividido al mundo en dos dimensiones. En una evolucionan los humanos, cortito y nada que agregar, y en la otra los dinosaurios evolucionan hasta convertirse en humanos. Date cuenta que viene igual a la historia de Super Mario hasta ahora. Bueno, la cosa es que con el tiempo terminan evolucionando en criaturas con apariencia humanoide, según esta película hasta nacen de huevos. En el presente de la historia, una mujer cruza hacia el mundo humano y deja en la puerta de un convento un huevo enorme. De ahí nace un bebé que llega con una piedra especial, un objeto que se vuelve clave para todo el desarrollo de la historia. De ahí la historia salta 20 años más tarde, donde conocemos a los protagonistas, los dos plomeros de Brooklyn, llamado nada menos que Mario y Luigi Mario. En medio de problemas de trabajo se cruzan con Daisy, una joven interesada en la prehistoria que está obsesionada con un hallazgo, ya que encontró restos de dinosaurio en una construcción, pero una empresa con mucho poder económico no le permite investigar como ella quiere. Si no te diste cuenta, te estoy hablando de Daisy, quien en la historia original de Mario es la mejor amiga de Princess Peach, que por cierto no aparece en absoluto en esta película. La cuestión es que hay un portal a otra dimensión y en ese mundo alterno manda el villano Koopa, un dictador dinosaurio que quiere algo muy específico, a Daisy. ¿Y por qué Daisy es justamente la niña nacida del huevo que te comenté al principio? Y la piedra que tenía ese bebé sirve para fusionar las dos dimensiones. Una locura. Y hablando de aciertos y desaciertos, ¿vos crees que Koopa sería comparable con el Bowser del videojuego? Ya que hablamos de Koopa hay que entender que él tiene una amenaza muy particular, porque es el dueño de una máquina y unas armas con las que de-evoluciona a quien se le cruce. Es decir, los regresa a una forma más primitiva para usarlos como soldados. Y ahí es donde aparecen los Goombas de esta versión. Enormes, torpes, nada parecidos a los
los del juego, pero se supone que esa era la intención, calculo. En medio de esta enredadera de personajes extraños aparece Lina, una aliada de Koopa, quien le revela a Daisy su verdadero origen, ya que ella, y agárrate con esto, es descendiente de los dinosaurios evolucionados, pero claro que sí, esa no la vimos venir, y su padre era el rey legítimo de este mundo, hasta que Koopa lo derrocó y lo transformó en algo totalmente inesperado, un hongo gigante y deforme. Esa tampoco la viste venir. Pero sí, chistes al costado, realmente lo convirtió en un hongo gigante y deforme. Y para seguir metiendo similitudes con la historia original de Mario, mirá lo que tenemos ahí. Ese dinosaurio, ¿sabés quién es? ¡Claro! Es Yoshi. Míralo, es igualito. Más o menos para la mitad de la película, Mario y Luigi se encuentran con sus overoles característicos rojo y verde. Y ahí es donde por lo menos ya podemos decir, ok, acá sí tenemos a Mario y a Luigi. Con todo revolucionado, el rey hongo ayuda a nuestros héroes causando caos pegajoso por todos lados. Y en el proceso les facilita recursos para seguir avanzando. Pero Lina vuelve a moverse, le roba la piedra de la que te hablé en un principio, ¿te acordás? Esa que dejaron junto con el huevo, y activa el plan maestro de fusionar los dos mundos, o las dos dimensiones. La fusión arrastra a Mario y Koopa hacia la dimensión humana, y ahí Koopa no pierde el tiempo, ya que usa su tecnología para convertir a un hombre en un mono. Exactamente en un chimpancé, demostrando de nuevo el poder de su devolución. Mientras tanto, Luigi y Daisy consiguen recuperar la piedra y forzar el regreso al mundo dinosaurio para el enfrentamiento final. En el clímax, Mario y Luigi logran robar armas de devolución y las usan contra Koopa. Aquí es donde el villano revela su forma más monstruosa, que no es otra por supuesto que la de un dinosaurio gigante, no podía ser de otra manera. Y bueno, aquí disparo va, disparo viene, finalmente terminan derrotando a Koopa. Y con este fuera del camino, el reino se libera, el rey hongo vuelve a su estado normal, y luego Mario y Luigi vuelven a Brooklyn, su ciudad natal, pero Daisy se queda atrás porque ya no sabe a cuál de los dos mundos pertenece realmente. Y cuando parece que todo terminó, llega el típico cierre para una secuela que nunca ocurrió. Daisy reaparece buscando a los hermanos y avisando que apareció un nuevo enemigo. You gotta come with me, I need your help. What's wrong? You're never gonna believe this. I believe it. You do? I believe. Bueno, mis conclusiones. Yo me acuerdo cuando vi esta película siendo chico, no fue en el cine, la habíamos rentado en VHS, y me quedó esa sensación de, o sea, entiendo que es Mario, hay algo, ¿no? Un aura de similitudes, pero son muchos más grandes los desaciertos y las desconexiones. Así que, en fin, siendo chico me quedó esa sensación de, esto está raro. Voy a analizarla hoy, con mis 40 años. Creo que es una buena peli de aventura, acción. Te querés sentar a ver una peli con tu hijo. Está buena. Ahora, como película de Super Mario, le doy los 2 pulgares abajo por la cantidad de desaciertos que tiene. El número 1, ¿dónde está el bigote de Luigi? ¿Dónde está el bigote de Luigi? No tiene bigote. Esa historia nueva de la evolución del hombre que viene del dinosaurio, ese Koopa, el meteorito que conecta las dos dimensiones, Daisy, que en verdad, película de Super Mario, a ver, no digo que no vayas a poner a Daisy, pero tenés que poner a Princess Peach. Yoshi siendo un dinosaurio marroncito, no sé, todo muy extraño. Los colores, uno evalúa otras cosas y creo que eso también pasa cuando pasaba cuando éramos chicos. Mario eran puros colores, puros brillantes, y esta película es más, ¿no?, tirando a oscuro. Así que bueno, como historia de Mario, repito, todos los pulgares para abajo. Como película de aventura, acción, tal vez entretenida, sí, creo que está buena. Pero cuéntenme ustedes qué opinan sobre esta película. Ahora sí creo que es el turno de pasar a la siguiente película. Ahora vamos a hablar de Double Dragon de 1994. Película basada en el increíble beat 'em up de 1987. El presupuesto de la película fue de 7.8 millones de dólares y la recaudación final no llegó a los 5 millones. Ahí ya tenemos mucho dicho. En el videojuego controlamos a los hermanos Billy y Jimmy, y el objetivo es rescatar a la novia de Billy, que fue capturada por la pandilla de los Black Warriors. Ahora vamos a ver qué tan fiel a esta historia fue la película. Vamos. La peli arranca con una leyenda antigua, donde un rey crea un medallón místico con un poder descomunal para proteger a su pueblo, y obviamente está el grupo de malos que quiere encontrar ese medallón. El punto es que ese poder era tan grande y difícil de controlar que decide dividir el medallón en 2 mitades. No preguntes cómo ni cuándo, porque mucho sentido no tiene, simplemente arranca así y listo.
Y ahí pasamos al año 2007, pero no es el 2007 que nosotros conocimos. Acá hubo un terremoto que destruyó parte de Los Ángeles y la ciudad cambió de nombre y ahora es territorio de pandillas, caos y una estética estilo MTV de los 90. El malo de la historia es Koga Yuko, interpretado por nada menos que Robert Patrick, pero para los fines de este video vamos a llamarlo T-1000. Cuestión que es un millonario que quiere dominar la ciudad y se hizo con la primera mitad del medallón y por supuesto ahora necesita conseguir la otra mitad, para así poder proyectar su espíritu y poseer a otras personas. No te enojes conmigo, el guión no lo hice yo. En el videojuego Billy y Jimmy, hasta donde yo entiendo, eran artistas marciales bastante serios, pero en la peli se les da más bien un carácter de adolescentes, un poco desordenados, un poco rebeldes, un poco graciosos. No sé si eso está mal en verdad. Y aquí conocemos a Satori, una mujer que se muestra cercana a Billy y Jimmy y curiosamente tiene la otra mitad del medallón. Debo reconocer que para hacer este video vi la película y no me quedó claro de dónde sacó el medallón Satori, así que si vos lo tenés claro, déjamelo en los comentarios. Por supuesto, cuando el T-1000 descubre que los hermanos tienen la otra mitad del medallón, manda a buscarlos y acá arrancan las peleas callejeras, hay persecuciones en auto, pandilleros por todos lados y un lío que está bastante interesante. Y aquí es donde aparece Marian, pero acá cambia completamente la historia respecto del juego, porque en el arcade Marian es la novia secuestrada y ese era el motor de la historia. Aquí en la película, Marian es líder de un grupo llamado Power Corps, una especie de vigilantes juveniles que quieren enfrentarse a las pandillas. Es un cambio interesante, pero elimina el conflicto original del juego y por supuesto modifica la historia, cosa que a mí no me gusta. Por supuesto que en un momento de la película el T-1000 logra recuperar el medallón completo y con ambas mitades unidas se transforma en dos monstruos ninjas. Claro que sí, señores. Si vamos a deformar la historia original, vamos a hacerlo bien. En el enfrentamiento final, Billy y Jimmy logran activar el medallón correctamente y lo que debería ser el poder definitivo y supremo resulta ser bastante frágil. Un par de patadas bien dadas, luces encendidas y el villano pierde la pelea. Los hermanos recuperan el medallón, el T-1000 termina derrotado y la ciudad queda en teoría un poco más tranquila. Por cierto, me gustó mucho el guiño con el arcade de Double Dragon ahí de fondo. Bueno, creo que un poco más de lo mismo, ¿no? Acá ocurre eso de la deformación de la historia. Digamos, por un lado, ¿qué es lo primero que te entra a vos? El título. Tenés el título que dice, ok, lo conectás con el videojuego y resulta que después el desarrollo poco o nada tienen que ver con lo que fue el videojuego. Entiendo por supuesto que en el caso de Double Dragon la cosa era súper sencilla y obviamente para hacer una peli hay que meterle, hay que nutrirlo mucho. El videojuego era atrás, adelante, pelear contra todos hasta rescatar a mi novia que me la robaron. Pero aunque sea en la película, en la adaptación en el cine, habría estado bueno que mantengan eso. Por ahí que le agreguen un montón de condimentos extra para poder hacer 1 hora y media, 2 horas de película. Pero por lo menos, viste, dejá, Marian no era una líder de nada. Marian era la novia de uno de los protagonistas y ellos dos tenían que unirse a rescatarla. El medallón con los dos dragones, el malo que poco tiene que ver con esto de que se arma un monstruo o un monstruo doble, energías. Muy raro, demasiado condimento extraño. Aunque un factor común en ese cine de finales de los 80, principios de los 90... en el que, bueno, a mi criterio se ocuparon de cometer bastantes crímenes al momento de adaptar videojuegos al cine. Pero bueno, como película de Double Dragon, si pienso en el juego, 2 pulgares para abajo nuevamente. Ahora, como película de acción, aventura, creo que está buena, es entretenida, hay piñas, hay un poco de humor, hay efectos especiales. En ese sentido, y si no espero encontrar nada de Double Dragon, le doy para adelante, ahí me gusta. Dicho eso, vamos a darle paso ahora a Street Fighter. Película del año 1994 y con un presupuesto de 35 millones de dólares y una recaudación aproximada de 99 millones. Así que ojo, porque acá, por lo menos en lo que es finanzas, se dio vuelta la historia. Pero vamos a discutir ahora qué tan fiel fue la adaptación al cine comparada con el videojuego. Si hablamos de Street Fighter, por supuesto que estamos hablando de uno de los mejores videojuegos de pelea de la historia. Ya sea que lo jugabas en el arcade o en la consola en tu casa, conoces a los personajes, sabes los combos, los poderes y sabes también que este es una de las mejores agarradas a piña de la historia de los videojuegos. Cuestión que en el 94 Capcom se une con Columbia Pictures y deciden llevar al cine uno de los videojuegos más populares de la historia. La trama cuenta que el general Bison, interpretado por el grosso de Raúl Juliá, ha tomado como rehenes a miembros de las naciones aliadas en el país ficticio de Shadaloo y pide 20 billones de dólares como rescate, dinero que más tarde se entiende quiere utilizar para construir su Bisonópolis. Es aquí donde aparece Jean-Claude Van Damme interpretando al coronel Gil, quien lidera una fuerza
fuerza internacional destinada a detenerlo. Y hasta acá todo suena como un thriller militar bastante estándar. El problema es que estamos hablando de Street Fighter y acá empiezan a meter personajes del juego a la fuerza. Por ejemplo, Chun-Li en la película es una periodista ninja, exactamente, a diferencia de la historia original del videojuego en donde ella es un agente de Interpol. En la peli trabaja con un camarógrafo y un técnico de sonido que no son otros que Honda y Balrog, así como lo escuchaste, y su misión personal es vengarse de Bison porque, según la película, él fue el responsable de la muerte de su padre. Así que ella decide infiltrarse en el mercado negro de armas que maneja ¿quién? Sagat. Y es aquí donde conocemos a Ryu y Ken, que en esta versión no son artistas marciales que viajan por el mundo, sino traficantes de armas medio improvisados que intentan estafar a mafiosos con armamento falso. Aquí también se nos presenta a Vega, otro gran personaje de la saga y a quien imponen a pelear contra Ryu después de esa estafa fallida. Mientras tanto, Bison tiene su propio plan, ya que captura al mejor amigo de Gil, Charlie Nash, y decide convertirlo en un super soldado. Te repito, super soldado. Y con la ayuda del Dr. Dalsim, que en la película es un científico obligado a trabajar para el villano y como verás nada tiene que ver con nuestro amado hindú del videojuego, lo transforman en Blanca. Y sí, vamos a seguir deformando la historia original, porque en el videojuego Blanca era un joven brasilero que sufrió mutaciones al caer en un accidente en el Amazonas, pero en la película es un experimento de laboratorio. Por supuesto vamos a nombrar a Cammy, interpretada por Kylie Minogue, que en la película es miembro de las fuerzas especiales comandadas por el coronel Gil. En un esfuerzo combinado, Ryu y Ken terminan infiltrados en las fuerzas de Bison y Sagat, convirtiéndose en aliados del coronel Gil. Es así que ejecutan un plan maestro para fingir la muerte de nuestro querido Van Damme. Es en este enfrentamiento que colocan un rastreador en uno de los camiones que llevaba armamento hacia Shadaloo, y gracias a esto finalmente descubren la ubicación de la base de Bison. Base en la que el experimento con Charlie Nash, el amigo de Gil que te mencioné antes, ya está casi completo y así lo transforman en Blanca. Dalsim, que originalmente era un científico obligado a trabajar para Bison, empieza a mostrar dudas, no está del todo cómodo con lo que está haciendo. Y cuando Blanca se despierta no es exactamente el monstruo descontrolado del videojuego que da electricidad, es más bien un soldado confundido programado para obedecer. Luego vuelve a aparecer Gil, que como dije antes en realidad la muerte había sido fingida, así que se presenta frente a las naciones aliadas y propone el asalto final a la fortaleza de Bison. Discusión va, discusión viene, estaban los que querían y los que no querían, pero Gil decide avanzar y hacerle caso a sus instintos. Y el ataque se divide por varios frentes. Por un lado, Gil y su equipo entran por agua, otros entran por tierra y Chun-Li y su grupo ya estaban infiltrados dentro de la base. Y acá es donde arranca el lío. Explosiones, tiroteos, piñas, patadas, soldados corriendo, personajes del videojuego enfrentándose en distintos rincones, Ryu y Ken que finalmente se rebelan contra Sagat, tienen su pelea dentro de la base que intenta recrear un poco el espíritu del juego, debo reconocerlo, pero dura poco a mi gusto. Y así finalmente llega la batalla final entre Gil y Bison. La pelea ocurre en el laboratorio, rodeados de maquinaria, electricidad, chispas y muchos cables. Después de una ronda de piñas y patadas bastante interesante, Bison parece caer derrotado, pero su traje lo revive, otra más que no viste venir, literalmente lo reinicia. Entonces tenemos otra ronda de golpes, piñas, patadas y combos de los buenos, hasta que Gil termina ganando la batalla. La base empieza a explotar como dicta la ley del cine de acción noventoso. Y es así como todos se terminan escapando, se reúnen, Zangief se hace amigo a quien creo que no te había mostrado antes, así que míralo, ahí lo tenés, mira qué lindo. Gil le tira una miradita casual a Chun-Li como quien dice la cosa, y después de una explosión final todos hacen unas poses estilo Power Ranger para un final bien épico. Bueno, y ahí tuvimos Street Fighter, otra cosa extraña que nos regalaron los 90. Como película de acción, de aventura, barra ciencia ficción, me gustó, está buena. Como película de Street Fighter, creo que tiene un poco más de aire que las dos que vimos antes. Me parece, yo por lo menos, esta es opinión mía, Damián, el cajón retro, creo que se acerca un poquito más. Ahora, las grandes faltas a mi criterio son eso de tratar de meter la mayor cantidad de personajes posible, lo cual tiene mucho sentido. Va a ser una película de Street Fighter, bueno, mete a todos los personajes. Pero en medio de esta historia de bélica, militar, que no tiene nada que ver con Street Fighter, qué sé yo, podría haber estado mejor basarse en un torneo internacional, en un torneo de artes marciales, ¿no? Las representaciones de cada uno de los países, Chun-Li siendo periodista, esas cosas, ¿no? Esas deformaciones de la historia original que, ¿cuál es el sentido? Tal vez hay un tema de, no sé, de derechos, de copyright, no lo sé. No, honestamente, no me puse a investigar mucho. Lo único que busqué para hacer el video es la productora, el presupuesto, la recaudación y para de contar. Después el resto es más que nada yo narrando muy por arriba y compartiendo mi opinión. Quiero aclarar una cosa antes de que me bardeen en los comentarios y es la manera en la que pronuncio Gil. Para pronunciarlo bien y en inglés sería Guile.
Hay gente que le dice Guile, pero yo cuando era chico le decía Gil. Y decidí simplemente llamarlo de la misma manera que lo llamaba cuando era chico. Pero bueno, hasta acá llegamos. Dicho eso, amigos, me gustaría que me dejen en los comentarios, primero, sus opiniones sobre cada una de estas películas, las cuales espero que hayan visto. De no ser así, bueno, acá con este video tienen una vista de muy alto nivel de lo que se trata. Obviamente les jodí el final, ya está. Lo hecho está. Y también cuéntenme si hago una parte 2 con otros títulos y si quieren ver algún título en particular. Y con eso dicho, amigos, les digo como siempre, primero, muchas gracias por estar. No se olviden de dejar un like, de recomendar el contenido, de compartirlo, de invitar gente que se sume a la comunidad del Cajón Retro, que esa es la mejor manera de ayudarme. Mi nombre es Damián, esto es el Cajón Retro y nos vemos la próxima.